La primera encíclica del Papa Francisco se llama Lumen Fidei. Este documento fue escrito prácticamente en su totalidad por el Papa Benedicto XVI y Francisco le agregó algunas cosas y la firmó. La primera carta encíclica de autoría total del Papa Francisco es Laudato Si. Se ha mencionado ya infinidad de veces que es una encíclica que gira en torno al tema de la ecología o del cuidado de la creación, pero hay que decir también que es un documento que eminentemente se centra en la doctrina social cristiana o en la doctrina social de la Iglesia, y de eso hablaremos aquí hoy en La Libertad de Creer. ¿Por qué podemos afirmar que es un documento de doctrina social? Quédese con nosotros y hoy lo descubrirá. Es un grande gusto saludarle, sea usted bienvenido a este programa que con especial afecto hacemos para usted. Comencemos con esta investigación que hicimos para usted para presentarle qué es, en resumen, así rápidamente, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. En Alpura, nuestra naturaleza es hacerlo mejor cada día. Alpura presenta Laudato Si es la segunda encíclica del Papa Francisco, publicada en junio de 2015 y el tercer gran documento de su pontificado tras la encíclica Lumen Fidei de junio de 2013, que Benedicto XVI dejó muy avanzada, y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de noviembre de 2013, considerada como el programa pastoral de su pontificado. Esta encíclica tiene como tema central el medio ambiente en el que se desarrollan las relaciones básicas del ser humano, con Dios, consigo mismo, con los demás y con la creación. En el primer capítulo, titulado Lo que está pasando en nuestra casa, se analiza la situación actual en torno al calentamiento global y la contaminación, el problema del agua, la pérdida de la biodiversidad y la afectación al ser humano. Además, denuncia la debilidad de las reacciones en la política internacional y en los poderes económicos. El capítulo 2, el Evangelio de la Creación, presenta la relación entre la creación y el ser humano, que se desprende de la Sagrada Escritura y señala cómo el pecado rompe el equilibrio de toda la creación. El tercer capítulo, la raíz humana de la crisis ecológica, analiza las causas que han provocado la situación actual en diálogo con la filosofía y las ciencias humanas y denuncia que el desarrollo tecnológico ha dado a algunos un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. En el capítulo 4, Ecología Integral, se presenta la necesidad de una ecología que tenga en cuenta el lugar del ser humano en el mundo y las relaciones con su entorno, pues la ecología es inseparable del bien común. En el quinto capítulo, Algunas líneas de orientación y acción, se propone establecer un diálogo sobre el medio ambiente en la política internacional y se propone incorporar la responsabilidad ambiental y social a la actuación de las empresas. En el último capítulo, Educación y espiritualidad ecológica, la encíclica finalmente convoca a una conversión ecológica que involucre a la escuela, familia, medios de comunicación y catequesis a fin de cambiar el estilo de vida y educar en la alianza entre humanidad y ambiente. Ahí tiene usted un brevísimo resumen de la encíclica Laudato Si. Ahora, profundicemos en ella y para esto recibo con afecto al padre Daniel Valdés. Él es párroco en la iglesia de Cristo Salvador en Capultitlán. Cristo Salvador, padre Daniel, no. El Divino Salvador. El Divino Salvador en Capultitlán, Estado de México. El padre Daniel Valdés tiene estudios en bioética, es un maravilloso analista de la bioética. Muchas gracias, padre Daniel. Roberto, gracias auditorio, amigos del soporte técnico, a todos los que nos hacen favor de recibirnos en su hogar. Sean una bendición para el mundo.
Te agradezco mucho que me hayas aceptado esta propuesta de ver la perspectiva de doctrina social de Laudato Si, porque todos dicen que es ecológica, sí lo es, pero además tiene esto. Sí, tiene esta continuidad tan interesante. El mismo Papa Francisco, desde las primeras líneas, después de esta alabanza a Dios Creador, como lo hace Francisco de Asís, Laudato Si, nos va a decir que el Papa Juan XXIII, después de esa guerra terrible, no solamente quiso hablar en contra de la guerra, sino llevar a la paz a los hombres. Ese documento que se llama Pacem in Terris, que es un documento sobre la doctrina social de la Iglesia, y después, unos años enseguida, saldría Octagésima Advenias, que hablaba unos 8 años después de lo que había sucedido, volver a insistirle al ser humano en el lugar que nos corresponde, en el lugar en el que estamos, porque hay dos grandes corrientes. Una corriente que habla de cuanto ha ido avasallando, una corriente fatalista del destino del mundo que debe terminarse, que es algo material, que todo se acaba, que todo termina y que va hacia un colapso esto. El otro, donde el Papa Francisco se sitúa diciendo que a la Iglesia no le toca hablar de algunas cuestiones científicas, sino de la verdad, de la resplandeciente verdad en la cual todos tenemos una responsabilidad debido a esta exagerada posición del mundo, la idolatría del dinero, la tecnología exagerada y exasperada que puede deshumanizar al ser humano y reducirlo a un elemento mecánico de respuesta solamente, pero sobre todo este grito del que el Papa Benedicto había hablado de la tierra, este grito de la humanidad en el cual todos tenemos que escuchar al Dios creador. Sí, mira, es algo que se ha generalizado, Padre Daniel, pareciera como si fuéramos depredadores, como si hubiésemos venido a la casa que Dios nos dio, nuestro mundo, la creación, a consumir, a comprar, a tener, sin pensar qué devolvemos, ¿no? Yo consumo esto, pero debo regresar algo de donde lo tomé, al menos dejar un lugar a donde llego mejor que como lo encontré, y ves cómo quedan las salas del cine, echas un verdadero tiradero, ¿no? Que tienen que entrar 2, 3, 4, 5 personas de personal de limpieza a recoger todo eso. ¿Qué nos pasó de pronto? ¿Nos hemos olvidado que es la casa que nos dio Dios? Sí, yo quiero que entremos un poquito a la mentalidad del Papa. El Papa Francisco, como un director espiritual, en los ejercicios espirituales del estilo de San Ignacio, nos está diciendo lo que Jesús dijo e hizo. El Papa Francisco está yendo a lo que Jesús dijo e hizo. Cada uno de nosotros, cuando nos detenemos en este estilo de vida, ¿qué dijo Jesús? Amemos, cuidemos, protejamos, estemos atentos, como las hierbas del campo, las aves del cielo, como todo contribuye, toda la creación alaba a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Llamar a los alejados, a los marginados, atenderlos, amarlos, proclamar bienaventurados a los que se ocupan de estas cosas pequeñas de la vida. Y de hecho, en un momento importante de la misma encíclica, nos va a hablar de las comunidades nativas, oriundas, originales, cómo ellas tratan de luchar en un entorno natural y estamos contaminando tan terriblemente esos entornos naturales, las etnias que están en Australia, en Brasil, un poco en México, que están contaminadas ya de nosotros. Y cómo no es natural para el ser humano estarle poniendo asfalto a todo. Sí. No es natural que hagamos sombras artificiales, tanto plástico, tanto vidrio. No es natural que querramos solamente reciclar las cosas y del plástico volver a sacar ropa que a veces no va a permitir la respiración ni la transpiración adecuada. Ahí quisiera que nos fijáramos un poquito, porque cuando no se conoce el estilo de un jesuita que está dirigiendo al mundo, como en estos ejercicios espirituales, para detenernos en lo que Jesús hizo y dijo, entonces vienen calificativos raros, que si es un papa comunista, que si es una encíclica comunista, que ahora sí va a acabar con el capitalismo. El capitalismo solito está acabando con él. Sí, y esto es algo que el Papa señala y claro que le incomoda a todos, ¿no? El exagerado consumismo como una forma de vida.
Cuidado con el mercado, dice el Papa, cuidado con la publicidad porque este aparato envuelve a la persona y cuando volteas la cara estás endeudada. ¿De dónde nos vino esto de querer comprar y consumir para sentirnos alegres, no? Es una prevención del Papa. Vamos a ver el momento en el que se presentó la encíclica. Vámonos hasta el Vaticano para ver de qué manera fue presentado Laudato Si.